Hola, buenas noches. Estamos aquí con el contador Jaime Hernández Macías, que es el director de la Cámara de Comercio de aquí de San Martín Texmelucan, y él me va a hacer el favor de contestarme las preguntas acerca del trabajo que tengo en la maestría de administración en la Universidad Yexpa. Buenas noches, abogado Jaime. Vamos a iniciar con estas preguntas que tiene que ver con la capacidad de liderazgo que a veces uno tiene dentro de las organizaciones, la comunicación, la motivación, la forma de trabajar en equipo. A veces es importante dentro de las organizaciones para que todo conlleve o se pueda desarrollar un mejor trabajo o encaminado a alcanzar los objetivos. Buenas noches. Buenas noches, contador Armando, maestro Armando. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Eh, Sí, para usted, ¿qué es el liderazgo? el liderazgo para tu servidor es comprometerse con el equipo de trabajo, guiar con el ejemplo, respetar antes que todo la dignidad humana de todos los compañeros, partiendo del enfoque que somos un sistema, un engranaje, y que todo engranaje, toda pieza de ese sistema, por muy pequeña que sea, tiene su importancia. Es decir, partimos de la premisa que todos y cada uno de los que integramos nuestro organismo, somos muy importantes. Partiendo de ahí, bueno, pues implica que tengamos recíprocamente compromiso, lealtad, confianza, y que todos, antes que todo, determinemos un objetivo claro y preciso para que todos desarrollemos nuestras actividades enfocados a ese objetivo, ¿verdad? Eh, Ok, eso sería. eso es importante mencionar que en su caso le dé prioridad a lo que viene siendo el ser humano, a la gente, darle su, su prestigio, su lugar dentro de las organizaciones para que ellos se sientan contentos, se sientan motivados en ese término. Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho usted o qué han hecho dentro de la organización para poder motivar a las personas? ¿Qué incentivos se les puede dar o cómo hacen que la gente se motive, que la gente esté contenta con el día a día del trabajo? Bien, yo creo que antes que todo es eh, tomar en cuenta todas y cada una de las ideas, opiniones, sugerencias del personal que conformamos la organización. ¿Por qué? Porque eso es determinante, esos son los cimientos de toda actividad en equipo. Eh, Debemos de manera colegiada definir el objetivo general, definir después los objetivos específicos de cada área, eh, eh, para asignar las responsabilidades a cada uno de los miembros de nuestra organización. También debemos estar colegiadamente, es decir, eh, eh, el desarrollo de la organización va a estar determinado directamente por la participación de todos y cada uno de los que formamos parte de la organización. Entonces, ¿qué principal motivación que la de tomarlos en cuenta antes que todo, desde el principio? Desde que alguien ingresa se le toma en cuenta, se dialoga con él, de tal manera que colegiadamente casemos los objetivos, el objetivo general y los específicos, es decir, todos los objetivos de la organización, empatarlos, la empatía es muy importante, empatarlos con el desarrollo personal, no solo laboral,
en la institución, sino personal de cada uno de los que formamos parte de esa organización. Ese es el principal motivador. Desde luego estarán después cuestiones ya administrativas o económicas en que podamos determinar, y de hecho lo hacemos, pues tal vez otorgar día de descanso extra para alguien que va más allá de cumplir sus compromisos. El deber es el deber y lo debemos cumplir todos y lo debemos cumplir bien. Pero una motivación es que vayamos más allá de nuestra obligación. Entonces, puede ser que a veces nos damos un día extra de descanso o a veces un incentivo económico, pero siempre de manera consensuada, de tal manera que todos tengamos la satisfacción de participar en esta organización. Ok, yo sé que en las funciones o a veces el campo laboral donde se ha desarrollado, te has estado desarrollando como profesionista, como empresario, como líder de algunos lugares donde te has desarrollado, ¿qué tanto cambia el liderazgo entre lo que viene siendo el sector público y qué tanto cambia con el sector privado? ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? ¿Cómo sería el liderazgo, la motivación tanto en el sector público como en la actividad empresarial? Yo siento que por lo regular debe de haber diferencias. El trato con las personas creo que es un poco diferente a cómo se vive el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué me podrías comentar acerca de ese tipo de liderazgos y motivación tanto en lo privado como en lo empresarial? A ver, la diferencia en el planteamiento que me estás formulando, contador, únicamente es de forma, de fondo no, porque en el fondo, el fondo es el mismo, es decir, no porque en la actividad privada tengamos como fin preponderante el lucro y en la actividad pública no, eso no quiere decir que nos vamos a comportar de manera diferente. Nosotros como seres humanos, como personas, eh, con necesidades, con retos, con aspiraciones, debemos actuar exactamente de la misma manera en cualquiera de los dos ámbitos que estás planteando. La diferencia solo es de forma porque la estructura y el funcionamiento del área pública ciertamente es diferente en el área privada, pero solo de forma. De fondo es lo mismo. Sea público o privado, tenemos que consensuar todas las decisiones, todos los planteamientos, los objetivos, los retos, las aspiraciones, y en el ámbito público como el privado es exactamente lo mismo. Es decir, yo estuve en el ámbito público, actuaba y pensaba de la misma manera, y solo así tuve, a mi parecer, un gran equipo. Yo les sigo agradeciendo en todo lo que vale el esfuerzo y la labor de mis excompañeros en el área pública. Ahorita en el área privada es lo mismo, el fondo es el mismo. Los retos son compromisos ineludibles, tenemos que estar al 100 comprometidos, no solo antes que todo con nosotros mismos, con el equipo, con la organización, sea esta pública o privada. Es decir, básicamente una diferencia, digamos, por así decirlo, de contenido de fondo podría ser el lucro, pero eso no obsta para que el esfuerzo, el compromiso sea en ambas partes el mismo, contador. Ok, muchas gracias. Bueno, pasando a otro tema. Por ejemplo, en cuestiones de motivación a los trabajadores, todos sabemos que la motivación hacia los trabajadores siempre va a ser el poder adquisitivo, ¿no? El poder satisfacer, Desde luego, tratar de satisfacer las necesidades. sí. Eh, ¿Qué opinas de los salarios o del salario que ganan esos trabajadores que están dentro de tu organización? ¿Crees que puedan satisfacer sus necesidades básicas? ¿Crees que pueden alcanzar esos objetivos internos dentro de su casa? ¿O crees que los factores económicos o culturales, sociales que estamos viviendo en la actualidad se vuelven factores que pueden
dañar o tratar de no alcanzar esos objetivos de forma personal por parte de los trabajadores. Bien, el límite, el alcance de la satisfacción integral de la persona respecto de, en este caso, como tú lo planteas, respecto de un salario, es muy complejo y va mucho más allá de lo que sea su salario como tal. Es decir, idealmente hay planteamientos doctrinarios en todo el mundo de lo que debiera ser o debiéramos ganar o la retribución que pudiera haber. Desde luego que es deseable que fuera más la retribución económica, no solamente en el área privada, sino también en la pública. Pero sabemos que por cuestiones macroeconómicas de índole global, pues no puede ser, no se puede aterrizar en la realidad lo que uno idealmente aspirara. Pero hablando en términos objetivos, en el contexto económico, laboral, en el contexto de ingreso, de manera así conceptual, yo creo que sí, en particular, por ejemplo, aquí en la organización, pues estamos bien pagados, tienen un salario, un sueldo que mis compañeros mismos, mis compañeras, en este caso porque son damas, lo saben porque saben el contexto de los salarios en otros tipos de organizaciones, sobre todo privadas. Nosotros somos una institución sui generis, muy especial, porque si bien no somos del todo, es decir, somos un organismo de derecho público, con personalidad de interés público, porque nos crea una ley. No obstante, nuestro ámbito y nuestro quehacer es en el ámbito de la iniciativa privada. Y bien, respecto al ingreso como trabajadores de esta organización, eso es incuestionable porque se evidencia a través de la analogía, de la comparación que hacemos, mis compañeras y yo, pues con otras instituciones, incluso instituciones afines, o instituciones homólogas, por ejemplo, en otras cámaras, no tienen el ingreso que nosotros tenemos. Entonces, también es cierto que este ingreso ha sido motivado, ha sido incentivado, ha ido paulatinamente aumentando por los resultados que hemos dado, por los resultados que se dan. Yo creo que en la organización pública o privada, repito, reitero, van a ser el compromiso y los resultados los que van a determinar la contraprestación económica, contador. Ok, muchas gracias. Saliéndonos un poco del contexto, pasando a otra pregunta, en cuestión de resolución de casos, ¿cómo has resuelto esos casos difíciles? ¿Cómo has resuelto esa forma de vivir a diario? O yo sé que ustedes tienen mucho contacto con los empresarios, con tanto personas físicas como personas morales, pero en cuestión de resolver casos, ¿cómo ha sido tu postura? ¿Cómo lo has enfrentado esos problemas difíciles que a veces nos toca enfrentarnos tanto en la vida profesional como personal, pero en este caso hablamos de la profesional? ¿Cómo has resuelto esos problemas en cuestión de, ya ves que vienen problemas difíciles en resolución de casos? ¿Cuál sería tu postura? ¿Cómo fue tu postura? ¿Cómo lo manejaste? Yo creo que debe haber, siempre que nos encontramos ante un caso complicado, debemos adoptar una actitud, como en toda situación de extraordinaria, de emergencia o de peligro, pues una actitud mayor calma, con mayor ecuanimidad afrontemos ese caso, pues podemos tener ideas, ¿no? Las ideas nos fluyen, porque si nos estresamos ante un caso complicado para resolverlo, bueno, pues nos va a limitar para resolverlo. Y los casos complicados de manera similar, de igual manera, más que similar, de igual manera,
que te decía yo, la colegiación de todos los que formamos parte de la organización es muy importante porque se dan muchas técnicas grupales, desde las básicas como la lluvia de ideas. Entonces, no sé si te puedo yo hacer mención de un caso específico, de un ejemplo que nos sucedió ante un caso difícil que aparentemente no tenía solución. Si tú me lo permites, te lo Adelante, pudiera adelante. decir. Sí, bien, bien. Mira, alguna vez llegó una afiliada a la Cámara de Comercio con el giro de zapatería. Nos dijo que le trajeron un viaje de calzado de León, Guanajuato, lo bajaron, descargaron la carga de zapatos, pero un lote de ellos no la bajaron y firmó ella de recibido la carga y se fue el transporte, con el lote, llevándose el lote que faltó bajar. Entonces, cuando se presentó a nosotros para ver cómo la pudiéramos ayudar, nos planteó, nos explicó que ya había visto incluso a un abogado, a más de un abogado, perdón, ya había visto a más de un abogado y que le habían dicho que no se podía hacer nada, toda vez que formalmente ella recibió completa la carga, firmó de recibido, acusó de recibido esa carga y jurídicamente no había nada que hacer. Es decir, aparentemente ya no había nada que hacer y efectivamente nosotros le dijimos que a priori que así era. De manera formal ya no había nada que hacer. Con base en situaciones jurídicas o administrativas, incluso financieras o contables, pues no había forma de resolverlo. Prácticamente ella asumía que iba a ser una pérdida en la operación de su empresa. Pero ¿qué hicimos para resolver este caso complicado y difícil donde no había elementos para poder resolver? Lo que hicimos fue nuevamente colegiarnos, platicar y resolvimos que solamente a través de la diplomacia, de desarrollar una labor ética, de interpelar a la empresa que le mandó el pedido de calzado, podíamos por ahí resolver algo. Y así fue, porque nos interconectamos con la confederación nuestra de las cámaras, a través de ella con la cámara en León, de la empresa que vendió el calzado aquí a nuestra afiliada, y se hizo labor diplomática de convencimiento, bueno, pues que había sido un error de la señora empresaria aquí en San Martín de haber firmado, pero no había recibido el lote. Y fíjate que esa acción concertada que tuvimos, porque todos participamos en las llamadas telefónicas, en ir a México a entrevistar, yo fui a México a la Confederación, es decir, todos y cada uno de los que formamos parte pusimos un gradito de arena, aportamos ideas, hicimos equipo y lo planteamos como un reto incluso personal que iba más allá de la obligación que teníamos con nuestra cámara y con la afiliada. Y afortunadamente, pues dio resultados porque mucho más pronto que tarde nosotros pensábamos que en caso de que se resolviera favorablemente ese caso, pues iban a tardar días, cuando no semanas o hasta meses. Y la verdad que al tercer día ya mandaron una camioneta específicamente con ese lote, le dieron a la señora su producto, su lote que faltó, y se disculparon con ella y quedaron en buenos términos. La señora, esta empresaria de la zapatería, fue a nuestra organización, a nuestro organismo. Pensamos que iba a preguntar cómo iba su caso, y no, se presentó al tercer día a agradecer a la institución porque ya le habían dado el lote, ya le habían ofrecido disculpas. Entonces, ese caso tan difícil que no teníamos aparentemente elementos para resolverlo, pues finalmente se resolvió. ¿Cómo? Pues con esa actitud de compromiso, con esa actitud de retos, con esa actitud de liderazgo, porque hay compromiso. Todos y cada uno se compromete en el cargo que está y va mucho más allá. Y con esa actitud se resuelven casos que aparentemente no tienen resolución, contador. Ok, muchas gracias, contador. Te agradezco tu tiempo. La verdad es que el tiempo es muy corto. Yo sé que
si nos ponemos a hablar vamos a tardar horas y días y nos va a hacer falta tiempo, ¿no? Pero por esta ocasión Así te es. agradezco tu participación. Cabe recalcar que él tiene a su cargo, me parece que 5 o 6 personas, ¿no? Que tienes a tu cargo y que además el equipo que forman, el equipo que realizan, siempre está presente o siempre tratan de solucionar el problema de manera colegiada, como nos acaba de mencionar. Te agradezco y muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder aportar alguna idea y poder platicar contigo. Espero que haya estado a la altura de las expectativas de lo de lo que has pretendido, contador. Te quedo a tus órdenes, desde luego. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.